Vamos a la tercera parte de Solaris. Entonces, lo que está aquí analizando Stanislav Lem es por qué queremos conquistar mundos, por qué queremos descubrir cada vez más cosas. No es solo por simple curiosidad, sino para encontrar a alguien como nosotros. Es decir, nos sentimos sumamente solos en el universo, abandonados. Dice, un solo mundo, nuestro mundo nos basta, pero no nos gusta como es. Buscamos una imagen ideal de nuestro propio mundo. Partimos en busca de un planeta, de una civilización superior a la nuestra, pero desarrollada de acuerdo con un prototipo, nuestro pasado primitivo. Fíjense cómo en las utopías, desde pues, la República de Platón, las utopías del Renacimiento de Tommaso Campanella, la Nueva Atlántida de Francis Bacon, etcétera, son sociedades ideales que están basadas en una edad de oro mítica que los humanos jamás hemos vivido, pero que la tratamos de reconstruir una y otra vez, ¿no? En la ciencia ficción actual, y me refiero actual desde hace 100 años, ya sea en cómics, novelas o películas, los planetas tienen civilizaciones parecidas a la antigua Roma, la antigua Grecia, el antiguo Egipto, la India, China, como Flash Gordon, ¿no? La Guerra de las Galaxias, ¿no? Siempre el prototipo es un pasado idealizado que lo vemos hacia el futuro. Entonces solo estamos buscando lo mismo que dejamos. Esta es una contradicción. Queremos escapar de nuestro mundo, pero queremos encontrar un mundo parecido al nuestro. Por otra parte, hay en nosotros algo que rechazamos. Nos defendemos contra eso y sin embargo subsiste. Pues no dejamos la tierra en un estado de prístina inocencia. No es solo una estatua del hombre héroe la que parte en vuelo. Nos posamos aquí tal como somos en realidad y cuando la página se vuelve y nos revela otra realidad, esa parte que preferimos pasar en silencio, ya no estamos de acuerdo. Esto se llama desilusión. Una desilusión solo puede ocurrir si antes te ilusionaste. Entonces, cuando tú te desilusionas es porque forjaste una imagen idealizada de algo o de alguien que no corresponde a la realidad. La culpa no es de esa persona, la culpa es tuya. ¿Para qué idealizas? ¿Sí? Entonces, imaginen que algún día sí conozcamos vida de otros planetas. No nos va a gustar. Vas a decir, ay, no, estos son hongos, estos son como protozoarios horribles. Yo quería unos marcianitos azulitos con ojos bonitos, como avatares, como pitufos. No me gusta esto, está horrible. Y vamos a extinguirlo, destruirlo o seguir buscando. Pero aunque nos encontráramos criaturitas azules con ojos tiernos y vegetarianos que comen helado y se abrazan entre sí, tampoco nos gustaría, terminaríamos hartándonos de eso. Parece que el ser humano es una criatura perpetuamente insatisfecha. ¿Qué es lo que queda? Solo tú, solo te tienes a ti mismo. Al final de cuentas, el hombre está abandonado en un rincón apartado y desperdigado en el cosmos. Entonces, parece mucho a lo que Nietzsche plantea en su libro sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Ahora, uno de los más importantes temas que Lem analiza en Solaris son los límites del lenguaje.
Ludwig Wittgenstein decía que no había problemas filosóficos, sino solo problemas de lenguaje. La palabra es la sombra de las cosas, decía Demócrito. No son las cosas. Si confundimos las palabras con las cosas, pues caemos en una psicosis. Eh, Hay un diálogo que se llama El Cratilo de Platón, donde analiza si la palabra es natural o es artificial, ¿no? Se parece un poco al debate de los números. Entonces, uno de los filósofos, pues que analizó esto de una forma que nos lleva a la angustia, es Fritz Mottner. Nuestro conocimiento es subjetivo y relativo, y está dirigido hacia metas prácticas y no hacia la aprehensión objetiva de la realidad. Aprehensión, aprender con H intermedia, es que hagamos nuestro la realidad, abracemos el conocimiento para incorporarlo dentro de nosotros mismos. Esa aprehensión objetiva probablemente sea imposible, porque a menos que esté dirigido hacia metas prácticas como hacer un PCR, limpiar los trastes con un mejor detergente, arreglar una puerta, criar una gallina mejor que otra. Ya para entender la realidad de manera objetiva, eso ya se nos escapa. Por lo tanto, tenemos un límite muy definido de hasta dónde podemos alcanzar. Uno de los problemas más grandes es que nosotros hablamos, usamos palabras. Y la naturaleza metafórica del lenguaje, y no solamente palabras, aquí hablamos de lenguajes de cualquier tipo, lógico-matemáticos, musicales, artísticos, pero nos vamos a concentrar principalmente en lenguaje por medio de las palabras, pues es un problema semiótico, ¿no? Y estético. Por consiguiente, su inevitable tendencia a falsear toda realidad. Pues sí, porque la propia palabra significa parábola, que significa símbolo de algo. Entonces, si la palabra es un símbolo de otra cosa, ¿cómo vamos a aprender la cosa si la decimos con palabras? Tenemos un sesgo entre el decir y el pensar. Es lo que decía Genófanes, ¿no? Aunque el hombre pudiera conocerlo todo, ni aún así sabría cómo expresarlo. Como consecuencia de lo anterior, todo sistema que intente explicar la realidad es por esencia defectuoso y arbitrario, porque no tenemos un lenguaje universal. Ustedes van a decir, sí, las matemáticas, ¿no? Por eso las matemáticas intentan resarcir un poco este problema. Efectivamente, intentan minimizar el problema de las palabras, pero aún así, con todas las matemáticas que quieras, terminarás explicándolas con el lenguaje con palabras. O sea, no te puedes escapar de eso. ¿Por qué es arbitrario? Porque ¿quién inventa las palabras? Los poetas. Y cuando las inventan, ese significado puede parecer no arbitrario, pero sí lo es en esencia o en su base. Tiende más a definirse a sí mismo, a definir la naturaleza de la mente de quien lo hizo que la realidad exterior. Por lo tanto, a veces confundimos la mente con el lenguaje y de hecho, a veces es sinónimo. Cuando decimos que algo es mental, estamos hablando que algo es lingüístico. A mediados del siglo XX se empezó a medir la inteligencia mediante índices de coeficiente intelectual. Pero los exámenes de coeficiente intelectual lo que medían era tu capacidad lingüística lógica. ¿Eso es inteligencia? Bueno, es una forma de medir si entiendes algo. Pero ahí estamos haciendo o igualando la mente con el lenguaje. Uno de los grandes problemas de Solaris es que no se comunicaba con palabras, no mandaba señales. Hacía estatuas de pronto y se disolvían, pero los humanos no sabían si ellos interpretaban la estatua según sus cánones estéticos o realmente esa era una estatua como tal de un castillo o de un bebé, ¿no? Entonces, al no poderse comunicar con el extraterrestre, si es que, bueno, sí era un extraterrestre, pero no sabían si era un ser vivo o no, se volvían locos los humanos, ¿no?
Ahora, nos lleva a la psicosis, porque cuando confundimos la palabra con la cosa, pensamos que la cosa es la palabra, y la cosa no es la palabra. Es decir, no sé, este es un bolígrafo, pero la palabra bolígrafo no es el bolígrafo. Así como ustedes no son un nombre. O sea, Cecilia no es Cecilia, en el sentido de que ella podría llamarse María o Dominica y seguiría siendo ella misma, como materia, como cuerpo. Es decir, nosotros no somos un nombre, pero a veces confundimos el cuerpo con el nombre. Esto resulta que entonces la palabra se vuelve mágica, se vuelve un hechizo, porque tú puedes cambiar la realidad de otra persona solo diciéndole palabras. El insulto es un gran ejemplo. Los insultos son el resabio de la magia. Si tú insultas a alguien, no lo estás tocando, no lo estás golpeando, pero puedes hacer que se enoje, que la bilis se le derrame, que te golpee y ni siquiera lo tocaste. Igual, si tú le dices a alguien te quiero o te amo, ni siquiera lo estás sintiendo, pero si el otro cree que confunde la palabra con la realidad, lo puedes hasta, pues, poseer, puede ser tuyo, le puedes lavar el cerebro, con palabras, solo con palabras, por eso son tan peligrosas, porque ahí la culpa no es de quien la palabra, sino del tonto que cree en el lenguaje, como los que votan por políticos, solo porque dicen palabras, ¿no? El lenguaje nos lleva al odio, a la risa burlesca por medio de su descaro inherente. Es un descaro porque realmente no es la cosa, pero se suplanta la cosa, ¿no? Por eso dice Meutner que el lenguaje nos ha traicionado descaradamente. Ahora ya lo sabemos. Bueno, lo sabemos, pero no lo sabemos porque seguimos cayendo en su trampa una y otra vez. Y en los momentos lúcidos de esta terrible conclusión, como el que tuvo Lem, nos enfurecemos contra el lenguaje. ¿Por qué hay tanta bronca, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, no? Hay gente que se pelea porque en vez de decir todos, dices todes, o ello, dices ella o ellas, y se pelean. E incluso esto puede llegar hasta la violencia de golpearse entre sí por una letra. Bueno, lo que pasa es que no es por una letra, es porque eso va implícito detrás de una ideología política, formas de dominación, porque confundimos el lenguaje con las palabras, perdón, con la realidad, ¿no? Entonces, el lenguaje como contra el prójimo que nos ha engañado sobre nuestra fe, sobre nuestro amor, sobre nuestra esperanza. Qué importante es definir un concepto antes de hablar sobre él. Puede ser lo más importante que hay. Por ejemplo, si vamos a discutir si Dios es real o si Dios existe, yo tengo que partir definiendo qué entiendo por Dios. Porque no es lo mismo Maradona que Jesucristo, que Alá, que Huitzilopochtli, que el pensamiento que se piensa a sí mismo, que la necesidad, etcétera. Que el dólar es un Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo sé de qué Dios estoy hablando? Si yo parto de que Dios existe, sí existe, espérate, primero define Dios, hay que definir los conceptos. El problema es que si nos ponemos a definir todos los conceptos que usamos, no acabaríamos nunca. Y a veces nos daríamos cuenta que no sabemos ni qué significa ese concepto. Por ejemplo, cuando les pregunté a ustedes qué es un número y no sabían qué es un número y sin embargo hablaban de números. Entonces esto es un problema enorme, ¿no? Estético y semiótico. Otro que pensó esto de una manera genial fue Jorge Luis Borges, el poeta, ¿no? Los poetas son científicos, digo, perdón, filósofos mucho más, a veces lúcidos que los propios filósofos y lo dicen mucho mejor, ¿no? Entonces, Borges, una gran cantidad de su poesía se dedica a analizar el problema del lenguaje con la realidad. La realidad no es verbal. Una picadura de mosquito no es una palabra. Como dice Jesús Maestro, si ustedes se enferman, no van al filólogo, ¿verdad? Que los curen, van con un médico. Nadie va al filólogo para que le diga qué significa la palabra enfermedad. Entonces, la realidad no es verbal. Las rocas, ¿no? El tiburón, el mar, el sol, no son palabras. Pero nosotros
Simbolizamos todo eso. Entonces, nuestro primer Dios es la palabra, porque la palabra Dios significa los que ordenan el caos. ¿Y qué es lo que ordena el caos? Las palabras, la gramática es justamente una serie lógica y ordenada de reglas para tener una buena sintaxis y podernos entender. Entonces, dice Borges, si para ordenar el caos circundante nos servimos de un instrumento arbitrario y falsificador como el lenguaje, el orden, entre comillas, resultante no puede ser sino igualmente arbitrario y falso. Pues de esta manera, entonces la palabra sería un falso Dios. Octavio Paz tiene un poema donde dice putas palabras, hay que golpear a la palabra porque es una puta. Digo, suena muy vulgar, pero no, o sea, está justamente pensando aquí como Borges, o sea, la palabra es una prostituta porque puede tener el significado que que cualquiera le dé, a menos que la obligues a tener un significado que tú quieras sonsacarle, ¿no? Y entonces aquí nos vamos a una psicosis tremenda, a confundirnos. Sigo con Borges. El conocimiento del mundo a través del lenguaje es imposible. No hay una ciencia del mundo. El lenguaje es un instrumento inútil para el conocimiento. Pero aquí ya nos metimos en una imposibilidad de conocer el mundo, porque ¿qué es mi clase? Puro lenguaje. Yo solo le estoy hablando y hablando y estamos pensando y pensando. Y la mayoría de sus clases es eso. Los profesores les hablan y los libros que leen son palabras y ustedes escriben. Y entonces, si esto es cierto, entonces la ciencia es imposible porque la ciencia, por mucho que tenga metodologías operativas, si nos salimos de lo práctico, nos vamos a una explicación de puro lenguaje. Entonces, ya tenemos un límite del conocimiento muy pesado. Y es justo lo que Stanislav Lem nos está planteando en Solaris. Por eso la solarística se fue al demonio, por una lucidez extrema, donde todas las teorías eran compatibles con algo que no sabías ni qué era. ¿Qué es Solaris? La Tierra. Es un símbolo del planeta Tierra. Y la solarística es la historia de la ciencia en la historia de la humanidad. Entonces, este es un filósofo inglés contemporáneo, otro de los más lúcidos que hay. Tiene un libro muy padre que se llama El silencio de los animales, se los recomiendo mucho, donde critica el supuesto progreso, ¿no?, de la humanidad y el progreso positivo. Dice John Gray, tanto la ciencia como el mito son formas de lidiar con el caos. Claro, porque el mito poético y la ciencia como teoría científica, de alguna manera, nos hacen pensar que vivimos en un cosmos y no nos gusta pensar que estamos en un caos, ¿no? Ahora, estos mitos tienden al mesianismo, a una salvación. ¿Por qué querían estudiar Solaris para ver si hay una salvación? ¿Por qué queremos llegar a Marte para ver si hay una salvación? ¿Salvación de qué? Pues de nosotros mismos, de nuestra muerte, de lo que no podemos soportar como seres humanos. Dice John Gray, la influencia religiosa apocalíptica y del fin del mundo está en los inicios del cristianismo, donde aparece la idea mesiánica y utópica de advenimiento de un mundo mejor. Y esta influencia, pues es prácticamente la base de todas las utopías políticas. Por eso el político siempre te habla a futuro. Cambiaremos, si se puede, conmigo tendrán una vida mejor. Por supuesto que no pasa eso. Pero él te lo promete, es una especie de Mesías de pacotilla, ¿no? Un Mesías miserable. Y las grandes religiones como el cristianismo, el islam y el judaísmo se basa en un Mesías que los va a salvar. En el caso del cristianismo es el Cristo, los musulmanes son el Mehdi, y para los judíos el Mesías, el Mesaya que llegará para salvar al pueblo elegido.
Entonces siempre estamos buscando héroes, ¿no? Conformamos mitos con superhéroes. Superman va a salvar a la ciudad, va a salvar a la humanidad. El Iron Man salva a la humanidad. Salvar, pero si se fijan, nos salva de nosotros mismos. O sea, a final de cuentas, los villanos son un reflejo de las cosas que nosotros hacemos en el mundo. El comunismo, ¿no? Marx prometió la dictadura del proletariado en un futuro utópico, una especie de anarquismo después del comunismo, donde el sistema capitalista no será más, ya no habrá dinero y todos viviremos como hermanos. Bacon promete algo así, una utopía sabia en una nueva Atlántida, pero nunca ha pasado y nunca va a pasar, porque eso está en contra de las leyes físicas, de la condición humana, de cómo somos, de nuestra violencia, de nuestros deseos, de nuestro devenir, incluso de nuestro propio determinismo biológico, porque no somos 100% libres. Estamos determinados por nuestros genes, por nuestra evolución, por nuestra astroconciencia tan limitada, ¿no? Entonces, eso se plantea en Solaris, o sea, se quería buscar un cerebro, un Dios, por fin hemos encontrado un Dios, Solaris es Dios, no te pela, es el silencio de Dios, nunca te contesta. Y el silencio de Dios duele, nos duele porque nos sentimos huérfanos en un caos que nosotros pensamos que era un cosmos. Dice John Gray, perdón, se trabó, ahí va. En esos principios religiosos exclusivamente occidentales, y bueno, él dice que son exclusivamente occidentales, pero no es así. Hay utopías seguramente desde los más antiguos africanos, ¿no? Porque en Egipto, ¿qué es otra cosa que la salvación del corazón y del Ka y la resurrección que una utopía, ¿no? Pero bueno, John Gray, aparte del cristianismo, ¿no? Dice, está contenida la idea de progreso social histórico. Estas ideas trasladan íntegras a la ilustración con una falsa cubierta científica, expresándose en los proyectos utópicos seculares de la época del terror de la Revolución Francesa. Está hablando de la idea de Condorcet, por ejemplo, de que la educación mejorará al hombre. Y posteriormente los movimientos tanto de derecha utópica como el liberalismo clásico, por ejemplo, el inglés o el nazismo alemán, que Hitler era el Führer, ¿no? Era una especie de salvador. Él, de hecho, prometió que el Tercer Reich iba a durar 1000 años, y pues no, no duró 1000 años. Como de la izquierda utópica como el comunismo, ¿no? Lenin o Stalin, el padrecito de la patria, ¿no? El Che Guevara que nos va a llevar a un nuevo hombre, por ejemplo. Zapata, ¿no? Que va a llevar a tierra y libertad. Pues nada de eso se ha cumplido ni se va a cumplir, ¿no? Que contienen los principios religiosos, aunque secularizados, de progreso hacia una sociedad ideal, perfecta, utópica, que puede y debe construirse desde el poder. Y esto es horrible porque nos lleva al autoritarismo político. Bueno, en Solaris esto se plantea, pero esa sociedad perfecta es imposible, nunca va a llegar. Y eso se plantea desde la metáfora del suicidio de la esposa de Kelvin, o sea, la pérdida del amor, que una y otra vez ella regresa y no soporta la realidad y se vuelve a suicidar y se vuelve a suicidar y se vuelve a suicidar. Imagínense qué desesperación para este hombre, ¿no? Por eso la mata y la mata y la mata, y ella no puede morir, pero tampoco puede vivir. Es una metáfora de terror, ¿no? Y también el silencio del planeta. Es un Dios que no te habla. Entonces, no hay utopía. Solaris es una distopía. Tiende al pesimismo. Es negativa, no es positiva. Vamos a terminar el tema con esta frase de Heinz Weichinger en su libro Como si. La ciencia y el mito no son exactamente la misma cosa, sus métodos son diferentes y las necesidades a las que responden. Sin embargo, ciencia y mito son similares en la medida en que son parapetos que erigen los humanos para refugiarse de un mundo imposible de comprender. Esa podría ser la conclusión de Solaris y de nuestros modelos cosmológicos.
Muchas gracias.